Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. La mayoría de las personas no se han dado cuenta cómo el hombre ha cambiado. Lo que el Todopoderoso Yahweh ha establecido. Aleluya. Por eso dice: párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. Porque el hombre ha hecho una senda moderna. Ha dejado la ley de su Elohim y la ha cambiado por preceptos y palabras de hombre, dejando a un lado las cosas más importantes. Porque el Todopoderoso te santifica y te purifica con sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos se acerca a Él. Yo quiero más y más de ti, mi Rey. Quiero más de tu presencia. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dice el Rey: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Yahweh, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Es menos de ti y más de Él. Esa es la forma y la manera. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso tenemos que hacer usted y yo, hasta poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, aleluya, mas vive Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, quien murió y se entregó por mí. Bendito seas, mi Rey, aleluya. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dígale al Rey: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
Todo lo que soy, Yahweh, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Aleluya, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial por siempre y para siempre. Yahweh es su nombre. Bendito y alabado sea nuestro Mesías, Yeshua, el Mesías. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Shabbat Shalom para todos mis hermanos en las diferentes partes del mundo. Yahweh me los bendiga y me los guarde. Pido yo a mi Padre Celestial que me permita predicar como lo hizo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, que mientras él hablaba, su Espíritu Santo caía sobre todo lo que escuchaban el mensaje. Bendito sea Yahweh. Yeshua dijo: cuando ustedes prediquen este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Sanen a los enfermos y echen fuera los demonios. Hoy es sábado 29 de noviembre del año 2025. Es el séptimo día de la semana, el Shabbat, el día de reposo. El único que existe como día de reposo fue el que el Padre estableció. En el calendario de la Torá, hoy estamos en el día 7 del 9º mes del año 5996, y esto hasta la puesta del sol. Las 3 espigas que usted ve allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de cosecha. Y Yeshua dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pídanle al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Por qué dijo esto Yeshua? En los tiempos de Yeshua habían muchos obreros, pero eran obreros fraudulentos. Hoy también tal vez hay muchos, pero no han sido enviados por el Padre. Yeshua dice: oren para que el Padre, el dueño de la mies, envíe obreros a la mies, porque esos obreros van a hablar solo la palabra que Yahweh ponga en sus corazones. Queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará en todas partes del mundo donde está siendo escuchada. Le damos gracias a nuestro Padre por la cantidad de personas, miles y miles de personas que en el mundo entero han hecho un alto en su camino, han preguntado por la senda antigua y están caminando en ella, encontrando felicidad y tranquilidad. Es la única manera en que el hombre puede hallar felicidad y tranquilidad. Es cuando vive en obediencia con su Creador. Aleluya. Te damos la bienvenida al maná de hoy. Sigue siendo esa serie muy importante, Huye del pecado. Hoy en su parte 9 y bajo el tema: tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Ahora vamos a entender esto que dijo el apóstol Pedro. Primera de Juan capítulo 3 y verso 4 nos dicen primeramente qué significa pecado, para saber de qué estamos hablando. Dice Primera de Juan 3:4: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Mateo 24, nuestro Mesías Yeshua anunció algo desde aquel entonces. Dice en el verso 11 y 12: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por alguna extraña razón, las personas piensan que Yeshua se estaba refiriendo era a este tiempo donde estamos ahora. No, esto se refiere desde el tiempo en que él lo predicó hasta estos días en que estamos ahora. ¿Por qué pasó así? Porque los principios que Yahweh enseñó a su pueblo, el hombre los fue cambiando. Y fue aceptando los cambios que el mismo hombre había hecho. Falsos profetas se levantaron y engañaron a muchos.
Y hoy en día siguen siendo engañados porque han dejado los principios de Yahweh, han dejado la ley de Yahweh a un lado para seguir sus propios mandamientos y principios. Y mire lo que dice, para reforzar esto que les estoy diciendo, el mismo Yahshua, en el verso 12 de Mateo 24, en otras versiones dice, y por el aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero mire usted el significado que realmente hay aquí. La palabra griega en ese verso es anomía. O sea que dice, y por el aumento de la violación de la Torah, por el aumento de la violación de la ley, se enfriará el amor de muchos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. En 2 de Pedro capítulo 2, verso del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice Pedro, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Aquí lo está diciendo Pedro lo que estamos hablando. Hubo, o sea que era antes de Pedro. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá, pasado, presente y futuro. Habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Esto es demasiado importante. Hay que saber y hay que entender, aleluya, que tenemos que volver a la senda antigua. Esto es una señal de alerta, algo está pasando. Vamos a volver a la senda antigua, vamos a escudriñar la palabra para que nos lleve a toda verdad. El mismo Mesías dijo, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo dice al respecto en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Cómo se aparta la gente de la fe? Prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanza de demonios. Las personas se apartan de la fe, escuche, creyendo que están en la fe, se apartan de la fe escuchando espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Entonces, esto es urgente. Esto es un llamado a volverse urgentemente a las cosas del Todopoderoso. Bendito sea Yahweh, porque si no te puedes perder. Dice, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Hermanos y hermanas, vamos a volvernos a las páginas de la Escritura, a las páginas de la Biblia. Sigue diciendo Pablo, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo es esto? Cuando las personas no predican contra el pecado, no les importa el pecado que están cometiendo, su mente se va cauterizando y ya nada de eso para él es reflexión, porque ya está lleno de pecado y su mente cauterizada. Ese es el peligro del pecado, que tu mente sea cauterizada por el pecado. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Sigue diciendo, 2 de Pedro 2, verso 2, muchos seguirán tras su sensualidad y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme, hermano mío. Esos pastores y líderes que se levantan en el mundo entero diciendo, mira, siembra para esto, siembra para el otro. El Padre me reveló que si tú me das $100,000, Él te devolverá $1,000,000. Tantas cosas, tantos engaños. Dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Y hay muchos que son multimillonarios hoy en día. Pero su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme.
porque Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Juan 8:44 dice, ustedes son, Yahshua hablando con los religiosos fariseos, que ellos decían que era Yahshua el que tenía el diablo metido y que ellos sí tenían la verdadera religión. Y Yahshua le dijo, ustedes son de su padre el diablo, el acusador, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Bendito sea Yahweh. Igual Judas 1:6, Judas es el último libro, es una sola página que está antes de Apocalipsis. Pero es palabra, también es Biblia. Dice, también a los mensajeros que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Apocalipsis 20:1 y 2 dice, vi a un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el acusador, el diablo y Satán, y lo ató por 1000 años. Eso va a pasar dentro de poco. Satanás va a ser atado por 1000 años, y por 1000 años los que somos del Mesías vamos a reinar con él en este mundo, aleluya, sin diablo suelto, sin enfermedades, sin nada malo. Después de eso, será soltado Satanás y será para ser vencido. Entonces será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Él, el falso profeta, y todos aquellos, dice la Escritura, que no se encuentran registrados en el libro de la vida. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Sigue diciendo en el verso 5, dice, y si tampoco dejó sin castigo en el mundo antiguo, pero preservó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí no se lleve usted porque donde hay más gente, si es que la iglesia católica tiene más gente o la iglesia evangélica tiene más gente, olvídese de eso. Vaya a la Escritura y usted sea de los que guardamos la palabra, de los que predicamos la Escritura tal y como está escrita. Eso es lo que usted necesita. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, después de recibir la advertencia por revelación acerca de cosas que aún no se habían visto, movido por un temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia por la fe. Créale a Yahweh. Noé le creyó al Padre. Va a venir un diluvio, quiero que hagas un arca de estas dimensiones. La gente iba y preguntaba y se burlaban. Se reían de Noé y Noé le predicaba a la gente, arrepiéntanse que viene el fin, viene el diluvio. Y no le hacían caso. Pero Noé era obediente a Yahweh, era un hombre justo. Y Yahweh lo salvó a él y a su casa, que eran 8 personas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Tengan cuidado, hermanos, dice la misma Escritura. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley. Mire qué claro. Qué clara es esta palabra que dijo el apóstol Pedro. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Lo dijo por el apóstol Pablo. Dice, porque nuestro amado hermano Pablo ha escrito muchas cosas difíciles de entender. Pablo era un hombre súper preparado. Dice, las cuales algunos indoctos e inconstantes. ¿Quién sería un indocto? Uno totalmente neófito en el conocimiento de la Torá. Bendito sea Yahweh, así de claro. E inconstante, dice, tuercen para su propia perdición. Tengan cuidado con todos aquellos que dicen que no, que la ley ya no, nada de eso hay que guardar. Estamos bien todos, bajo una gracia que nadie entiende. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Sigue diciendo en 2 de Pedro 2:6. Dice, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como escarmiento para los que habrán de vivir impíamente. A todos los que andan viviendo, malamente en desobediencia, ahí tienes el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Llovió fuego y azufre del cielo y las consumió.
Judas 1:7, hoy estamos viendo este libro de Judas, que no siempre se ve. Dice Judas 1:7, asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Esa diablura que se ha levantado de que no, que deja a los niños, si el niño tiene cierto quiebrecito, déjelo por ahí, que seguramente es un gaycito. No, los niños necesitan que los padres los dirijan siempre. Si usted ve a un niño, ¿cuántas veces no vi yo eso? Si usted ve a un niño que tiene ciertos quiebrecitos porque juega con niñitas y todo, mire, corríjalo. Me acuerdo de un primo que ya andaba con las manitos así y gritaba rarísimo y el papá un día le dijo al peón de la finca, mañana en la madrugada le traes un caballo a él y que se vaya contigo todo el día. Se lo llevó a trabajar y ahí está. ¿Fue gay? No fue gay. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. La gente desatiende los mandamientos del creador del universo. Ahí está todo lo que usted necesita para vivir bien, para que este mundo esté bien, pero el hombre ha inventado sus propios mandamientos. Y ya no se trata de qué religión sí, qué religión no. Hasta judíos, los he visto yo, con el talit, casando a dos homosexuales. Porque el hombre va poniendo sus propios mandamientos y se va alejando de los mandamientos del Padre. Dice el verso 7 de 2 de Pedro 2. Y si rescató al justo Lot, que era acosado con la conducta sensual de los malvados, porque este hombre era justo, habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su vida justa por los hechos de los malvados, por los hechos malvados de ellos. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para el castigo del día de juicio. Este mundo está perdido y usted y yo estamos en este mundo, pero Yahweh sabe rescatar a los piadosos. Aleluya. Yahweh sabe rescatar a los santos. Puede venir la perdición que quiera, que si usted se mantiene buscando de Yahweh, Él sabe rescatar a los piadosos. Mi alma te alaba, Padre. Entonces Yahweh sabe rescatar a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Sí, va a haber un castigo. Ay, no predique eso, predique del amor, porque Dios es amor. Pero dice la palabra que también es fuego consumidor. Él es justo, Él es recto y hay que predicarle al mundo la verdad para percibirlos. Porque va a haber un castigo eterno. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y a los que tenemos conocimiento de la palabra, pues 1 Corintios 10:13 dice, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero Elohim es fiel y no los dejará ser tentados más de lo que pueden soportar, sino que juntamente con la tentación les dará la salida para que la puedan resistir. Y no es que el Padre tienta a nadie, no. Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Sigue diciendo en el verso 10, y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir las potestades superiores. Usted sabe que hay personas que han tomado este verso para decir que usted no debe reprender al diablo, que usted no debe hablarle así a los demonios, pero si es que Yahshua nos enseñó a que lo hiciéramos de esa manera. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Mire, en Judas 1:8 dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen a las potestades superiores. Aquí les quiero comprobar a qué se refiere este verso, que algunas personas creen que es para que usted no debe hablarle al diablo de esa manera ni reprenderlo. Vamos a ver qué más dice. Judas 1:8 dice, pues a pesar de todo, estos visionarios se comportan de modo semejante,
profanan su cuerpo, rechazan la autoridad del maestro e injurian a los seres gloriosos. No está hablando de demonios. Judas 1:8 también dice otra versión. Lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes le estoy hablando, porque con sus bocas, con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad del Todopoderoso e insultan a los ángeles. Eso es lo que verdaderamente dice ahí, no que la gente, o yo digo que el diablo ha inspirado a algunas personas para decir que usted no puede reprender al diablo, ni echarlo fuera, que usted no puede estar peleando con las potestades superiores, hermano. Es necesario leer la Biblia, escudriñar la Escritura, buscar varias versiones y darse cuenta de lo que ahí realmente está diciendo. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Sigue diciendo 2 de Pedro 2:11, mientras que los mensajeros que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales, creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Así hay muchas personas disfrazados de hermanitos en iglesias, en grupos. Se deleitan en la sensualidad, se deleitan en el pecado, pero comparten con usted. Y cuando hay actividades eclesiásticas, ahí están todos compartiendo. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5, mire lo que dice, qué claro es Pablo. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Nosotros anduvimos en otro tiempo, pero ya no podemos andar así. Dice el verso 3 de Efesios 2, en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por gracia están ustedes salvos. Hermanos y hermanas que me escuchan en las diferentes partes del mundo. Esto no se trata de que usted era un mujeriego y un borracho y por la gracia del Padre usted fue salvado y usted sigue siendo mujeriego y borracho. No, la gracia del Padre se manifiesta en que hay un cambio y una transformación en tu vida y tú vienes a ser ahora otra persona. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice 2 de Pedro 2:15, abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia, y lo reprendieron por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Un burro le habló a Balaam. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Hermanos y amigos, escúchenme bien. El todopoderoso creador del universo, Yahweh de los ejércitos, es bueno, es amoroso, pero también es fuego consumidor, es justo y es recto y tiene preparado el castigo para los que no obedecen. Olvídese ya esa doctrina falsa de que hagas lo que hagas, ya tú eres salvo, tranquilo, no te preocupes. Olvídese de eso y apártese de eso en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Dice Judas 1, del 11 al 13 así. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Para recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. Estos que participan en sus comidas fraternales son arrecifes ocultos, se apacientan a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos
como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Crea lo que dice la Escritura. El Padre tiene preparado el lugar de castigo para todos los desobedientes y para todos los detractores y para todos aquellos que se apartan de sus santos caminos. Usted quiere estar bien con Él, vuelva a la Biblia, vuelva a la palabra, guarde los mandamientos del Todopoderoso. Esa es la verdadera gracia y usted recibirá la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice en el verso 18 de 2 de Pedro 2, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error. Es un cuidado que tiene que tener el que enseña la palabra. Aquí está hablando de personas que recién han escapado de la mundanalidad, se arrepienten y van a los pies, por decirlo como lo dicen ellos, a los pies de Cristo. Y lo que hacen es que los dañan. Dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual se hace esclavo de lo que lo ha vencido. Si a mí lo que me venció fue Yeshua, soy esclavo de Yeshua. Pero mire la importancia, la persona que lleva el mensaje, la persona que predica, debe ser santa. Porque lo dije una vez y lo voy a repetir, ahora tengo tiempo que no lo digo. Una persona no puede dar lo que no tiene. Una persona no puede dar lo que no tiene. El Padre me enseñó eso cuando leí ese verso de cuando Pedro estuvo ante el paralítico del nacimiento que le pidió limosna y dijo: Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret. Y el hombre se levantó. Es lo que Pedro tenía, una vida cambiada, una vida transformada, una vida llena de poder. Las personas se paran en las iglesias, en los grupos, personas llenas de pecado y de maldades, y predican y arman sermones muy lindos. Escuche esto, arman sermones muy bien armados. Suena excelente, pero lo que está detrás de ese sermón es lo que realmente va a tocar a las personas. Tú influencias a las personas con lo que tú mismo tienes adentro. Bendito sea Yahweh por esta palabra. Aleluya. Juan 8:34 dice, Yeshua le respondió: en verdad les digo que todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado. Ya. Y algunos sinvergüenza dicen: no, yo no lo practico. Una vez cada 15 días o 2 veces al mes, qué sé yo. Romanos 6, 16 al 18 dice así: ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que le obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Bendito sea Yahweh. La obediencia te lleva a ser justo. Dice el verso 17, pero gracias a Elohim, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, Pablo es muy claro, aunque ustedes eran esclavos del pecado, no hay ningún discípulo del Mesías que siga siendo esclavo del pecado. Ese nunca lo ha conocido y nunca se ha arrepentido. Oiga, ¿y puede haber tentaciones? Claro que sí, pero de todas ellas te librará Yahweh. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice el 17, pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores ¿de qué? De la justicia.
¿Quiénes son los servidores de la justicia? Los justos, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice el verso 20 de 2 de Pedro 2. Porque si los que han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yahshua, el Mesías, se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Mire, en Lucas hay un escrito que dice que cuando un espíritu inmundo, Lucas 11, 24 al 26, ha salido de un hombre, anda por lugares secos, dice la Escritura, buscando reposo, y al no hallarlo dice, oye, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía. Porque si esa casa estuviera llena de Yahshua, ese demonio no puede entrar. Si esa casa estuviera llena de la Torá, ese demonio no puede entrar. Y esto es lo que pasa en la mayor parte de las iglesias. Van gente necesitados, aceptan a Cristo, se arrepienten. Su casita queda barrida y adornada, pero entonces empiezan a enseñarle mandamientos de hombres que no transforman las vidas. Bendito sea Yahweh. Dice, y cuando regresa la encuentra barrida y adornada, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Mire usted esto, hermano, bendito sea Yahweh. Dice, pues mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Hermano mío, esto es palabra de Yahweh. Hay que andar en el camino de la justicia. Tu Torá es justicia eterna. Aleluya. Hebreos 6:4. Bueno, hay una pregunta que se hace la persona siempre. Y yo me la hacía. Si tú llegas a pecar, entonces pues ya, según la Biblia, no hay salvación para ti. Si tú no tienes el conocimiento que estamos dando, pues claro que te puedes arrepentir. Yo tampoco lo tenía, pero una vez que adquirí este conocimiento, el pecado fuera de mi vida, eso no puede seguir más. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, aleluya. Mira lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque los que fueron una vez iluminados